¿Sabías que puedes duplicar tus compras, tus ventas y ciertos objetos de la recolección de las ciudades? Si no, quédate y te enseño a sacar provecho a lo que se conoce como el método Reset, una forma de poder conseguir un mayor rendimiento con los recursos del juego, todo de manera legal. Esta estrategia la apliqué para duplicar mi dinero y fortuna apenas salió la actualización de los campamentos de supervivientes antes de los grandes nerfeos que tuvieron. Pero bueno, ¿qué vas a necesitar para poder duplicar tus compras, ventas y dinero? Bueno, primero que nada, paciencia, tiempo y recordatorios. Pero antes de hablar sobre eso, también quiero mencionarles que existe un artículo especial en el juego que nos va a permitir duplicar algunos objetos de las ciudades. En el evento chino que acaba de terminar hace unos días, la mayoría de jugadores tuvo la oportunidad de conseguir la mochila de anticuario. Este bolso lo que hace es duplicar el loot de los artículos que tengan esa monedita pues en su miniatura. Es decir, que apenas te equipes la mochila vas a poder sacar dobles, muebles, electrodomésticos, tornos y todo lo relacionado con esa categoría de objetos. ¿Por qué es tan útil? Porque una de las mejores maneras de conseguir dinero en la actualidad es por medio de la venta de ellos. Desde que perdimos la oportunidad de vender cacería y cemento, conseguir dinero se limitó a actividades como hacer misiones, vender comida en salazón o muebles y electrodomésticos. Esto, como todos los nerfeos que meten, complicó la posibilidad de conseguir dinero. Pero bueno, para nadie es un secreto que la experiencia de usuario ha flaqueado desde hace años. Es como si se estuvieran esforzando en probar nuestros límites de paciencia y amor por el juego. Algo que evidentemente les ha pasado factura y costado mucho. En fin, la mochila de anticuario es un objeto clave para poder duplicar los artículos que tengan esa monedita. Gracias a esos recursos podremos conseguir refracciones y dinero en los campamentos de supervivientes. Dicho eso, volvamos ahora sí al método Reset. ¿En qué consiste esta técnica? Verán, todos los asentamientos cuentan con un reloj que irá restableciendo los artículos de la tienda, al igual que el dinero. La estrategia radica en entrar 20 o 15 minutos antes del reseteo para vender y comprar todo lo necesario en todos los campamentos de la zona. Así cuando llegue la hora del reset vas a poder repetir la acción. Suena algo confuso e incluso un poquito tonto, pero es un método que funciona para aquellos que no pueden jugar casi siempre. Si solamente entras a hacer esto cada 12 horas vas a duplicar tu dinero y tus objetos más importantes como la munición, el combustible, medicinas y pilas. Yo solía hacer esto cuando recién salieron las actualizaciones de los campamentos. Apoyándome del tren trazaba una ruta en donde pasaba por todos los campamentos, vendía las cosas, compraba lo necesario y continuaba al siguiente asentamiento. Así hasta llegar al último campamento en el recorrido del tren. Y ahí me quedaba, me desconectaba hasta la hora del reseteo, volvía a hacer la ruta, jugaba de pronto un ratico y me volvía a desconectar. De esta manera no sacaba solamente 50 medicamentos de un asentamiento, sino 100. Entonces pasaba de obtener 500 a 1000 medicamentos cada 12 horas al hacer la ruta, jugando solamente unos 15 minutos y siendo paciente con el método del reseteo. Entonces, gracias a la ruta del tren y a la región en la que me encontraba fue que pude hacerme con una muy buena fortuna de dinero y de recursos esenciales para los eventos. Pero la clave fue la paciencia y los recordatorios. Por ejemplo, los reseteos en mi país son a las 7 de la mañana y de la noche, al igual que a la 1. Pero pues yo solamente jugaba pues a las 7. Entonces, ¿qué hacía? Pues solía entrar minutos antes para completar la ruta, esperaba que se llegara el reseteo y hacía de regreso pues la ruta. ¿Qué ganaba con esto? Tiempo y recursos, pues no gastaba nada en movilidad, ya que solamente pues debía ser paciente y llevar lo necesario para todas las rutas. Lo que gastaba en compras básicamente lo recuperaba con la venta de recursos, así que no tenía mucho margen de pérdida, de hecho era autosuficiente. Así que bajo esa idea el farmeo industrial de recursos no se perdió, simplemente se transformó. Entonces si quieres munición por montones o combustible, medicamentos, pilas y filtros, este método es muy bueno para eso. Imagínate conseguir un poco más de 72 pilas, 90 filtros, 4500 de munición, 1000 de medicamentos cada 12 horas. Pero claro,
También dependerá de la forma en cómo consigas dinero. De hecho, simplemente puedes aplicar la técnica para primero conseguir el dinero, comprar solamente lo esencial y vas mejorando tu vida financiera en el juego hasta que estés en un punto en donde ya puedes farmear todo de manera industrial. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like, mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.